Ok, entonces vamos a empezar con lo que es esta unidad 5, ¿verdad? Que es ya la última del libro. Y en esta unidad, como todas las unidades de aquí para atrás, tiene mucho vocabulario para textos, ¿verdad? Como siempre que les ponen comprensión de lectura. Entonces, en la primera parte vamos a hablar de eso. Esta va a hablar mucho como de la salud, de la medicina, también va a hablar como de las diferentes culturas, estereotipos. Esos son como los párrafos que les vamos a ir viendo, ¿verdad? Ok, entonces ahí tiene como, bueno, esto es como una actividad oral. Aquí viene, ves, vocabulario acerca de todo lo que tiene que ver em, como con lo mismo, es de todo un poco, ¿verdad? Hay cosas que vienen como de televisión, otras que va a venir, porque aquí viene como párrafos de todo, de negocios, ¿verdad? Entonces ahí como que de todo un poco. Eso es como un vocabulario. Vienen también como carreras, ¿verdad? Que vienen aquí, por ejemplo, ves como políticos, celebridades, ves que vienen como un poco de vocabulario de todo lo que tenga que ver como con televisión. Ok. Por aquello que les pusiera, pueden a preguntarse como, perdón, aprenderse como los significados de estas palabrillas, ¿verdad? Hay algunos que usted más o menos los va sacando como por lo el contexto, ¿verdad? Entonces es como facilones. Viene varios párrafos aquí como lo mismo de este readings, ¿verdad? De lectura. Igual ves que vienen como puros párrafos de eso. Y después, regálame nada más un segundo para poner mi computadora a cargar porque se va a descargar. Listo. Ok. Una vez que vienen como varios textos de lo mismo y empezamos con el primer tema gramatical. Ya nosotros lo vimos, no sé si era para el examen pasado, que era, o sea, para el examen uno, perdón, que era exactamente el pasado simple, ¿verdad? Aquí era donde utilizábamos la segunda columna para las oraciones positivas y la primera columna para las oraciones negativas y las preguntas, ¿verdad? Igual se lo voy a volver a explicar. Puede ser que ya más o menos lo tengan. Como ustedes saben que yo siempre bueno, tengo folletillos de esos. Entonces igual los vamos viendo acá y en el libro. Recuerden que las oraciones positivas del presente simple se iba a componer por un sujeto, el verbo en pasado, o sea, la primera columna, y un complemento. Por ejemplo, she play tennis, ¿verdad? Donde el verbo es el que sufre y tenemos que escribirlo en pasado. Pero las oraciones negativas era cuando nosotros utilizábamos el auxiliar did not o didn't y el verbo iba en la primera columna, o sea, en su forma original. No iba a cambiar, porque él, para eso ya tiene el auxiliar, ¿verdad? Entonces, como tiene el auxiliar, ya el verbo se queda igual. Y el did o el did not se utiliza para todos los pronombres, ¿verdad? Todos los pronombres trabajaban con con el mismo pronombre, ¿verdad? Entonces, en eso, perdón, todos los pronombres trabajan con el mismo auxiliar, que es el didn't. Y el verbo, recuerden, en oraciones negativas nunca les va a pasar nada. En realidad, cuando le pasa algo es solo en lo positivo. En las preguntas tampoco, ¿verdad? Tampoco les pasa absolutamente nada. Ok, ok, después de eso. Profe, Ajá. pregunta, ese tema no lo vimos para ese examen, ¿qué pasó?
Vamos a ver, es que yo tengo tantos, como tengo tantos grupos, ya a veces a mí se me van. Vamos a ver, ya les voy a Me, decir. pa- me parece que sí. Vamos, ajá, sí, está en la unidad 3. Es de la unidad 3. Es que yo todo lo tengo apuntado. Sí, en la unidad 3 vimos el simple past. Y también el verbo to bien pasado, que también nos entra acá, ¿verdad? Igual lo voy a hacer como un repaso, ¿verdad? Porque de ahí, si a ustedes ya se les va olvidando un toque, por Profe, lo menos como, ah, profesor, vuelve a entrar entonces. sí, vuelve a entrar. Ujú, Ah, ok, ujú, gracias. Profe, ok, sí. permiso, ¿cómo más o menos crees? Bueno, es que es imposible saberlo, pero nos irá a entrar igual que este examen que pasó, digamos, de la forma de que se lo planteen a uno. En esto nada más ustedes tuvieron que escribir unos verbos en pasado, ¿verdad? Y el auxiliar solo en una, el auxiliar didn't, que era la de didn't buy. Hay algunos esa la perdieron porque me lo pusieron el verbo en pasado, cuando era negativo. Este, puede hacer que les entre un poquito más, porque como es solo una unidad, entonces de ahí no hay tanta materia, ¿verdad? Como yo les dije, en realidad solo tienen 4 temas. Son 4 temas los que les entra. Este, el que es el presente perfecto, que también lo habíamos visto, que era lo del have y el verbo en la tercera columna, que recuerdan que she, he o it utilizaban has. Y los otros pronombres utilizaban have. Pero ese no les entró en esta unidad, en este examen. Creo que les entró en el primer examen, si no me equivoco, por ahí, que era lo del have y el has y el verbo en la tercera columna. Entonces, esas ahí las vamos a ir, pero para mí esta sí les puede entrar como en un completo, un poquito más grande. O tal vez algo como preguntas como en el desarrollo, ¿verdad? Algo por ahí puede hacer. Lo que sí tienen que recordarse que en el examen a ustedes, algunos, no a todos, pero a algunos, bastantes, se los olvidó el auxiliar. Cuando viene el not, recordemos que teníamos que poner didn't o did not y el verbo se quedaba igual. La 3 decía, no sé qué era lo que decía, pero venía así, un espacio, venía not y después venía by, como así, ¿verdad? Muchos solo hicieron fue escribirme el not y el verbo en pasado. Se les olvidó que era negativa, que había que escribir el auxiliar y el verbo quedaba igual. Pero al verbo no se le hacía nada por el auxiliar. En esa solo solo en esa parte les entró el pasado, pero bueno, esta puede hacer que les entre un poquito más porque no hay muchos temas. Cuando hacíamos preguntas, recuerden que igual el verbo iba en presente y nosotros que íbamos a agregar el auxiliar igual, el did, she y el verbo queda en su forma original. Ujú, ok, entonces ahí también teníamos las preguntas con WH, que era lo que es, ¿verdad? Palabrita con WH, como what, where, how many, how much. El auxiliar, que era el did, pronombre, verbo en presente y complemento. ¿Verdad? Por ejemplo, when did you go to the party? ¿Verdad? En la respuesta, chiquillos, porque esto sí puede ser como también algunas preguntas de desarrollo. Recordemos que cuando eran preguntas con WH, el verbo sí teníamos que ponerlo en pasado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay ninguna auxiliar, entonces el verbo va en pasado. Y en estas yo les había recomendado que mejor contestaran negativo porque el verbo nunca cambia. Entonces no pierden rato buscándolo, ¿verdad? En cambio, si lo hacemos positivo, sí, el verbo cambia. ¿Verdad? Entonces ese era como del pasado simple, que ese ya ustedes más que todo lo tienen como que ahí fresquito. ¿Verdad? Igual yo les voy a recordar. Déjeme, Ah, déjeme un toquecito como para copiar un ejemplo. Si me ok. hace el favor. ¿De cuál parte? De esa última, esa, exactamente. Ahí, ok. Nada más me avisa cuándo. Igual esto se lo voy a volver a pasar en el WhatsApp, ¿verdad? Por aquello de que ustedes borraran
qué sé yo, todo el material o algo así, que ya dice, ah, ya pasó el examen, voy a borrar todo. Entonces, se los vuelvo a pasar ahí como para que lo tengan en caso de que lo borremos. Profe, entonces Y las W pasados en la perdón, segunda como en la primera. Uy, que es que me hablaron las dos y no escuché. ¿Qué fue, Cindy? Profe, que las de WH, entonces el verbo va en la segunda columna o el pasado de la segunda. En la No, fue segunda, la sí. primera. En la segunda, cuando sean de WH en la segunda, la respuesta. Ujú. Gracias. Ajá, en la pregunta, cuando usted hace la pregunta va en la primera, pero cuando lo responde va en la segunda. ¿Ok? La compañera que estaba escribiendo, cuando termina me avisa. y eso era lo que le iba a decir, que ya le tomé una captura. Ah, bueno, está bien. Igual este archivo se los paso al WhatsApp, ¿verdad? Como para que lo tengan ahí. Ok. Entonces, eso es esto que está aquí. ¿Verdad? ¿Ves? Como ustedes ven en este folleto, aquí en esta parte del libro, sí vienen todas como las reglas. ¿Verdad? Todas las reglas del pasado. Viene muy explicado el pasado, como si les fuera a entrar mucho. ¿Ves? Si usted vea, son un montón de hojas, va explicando lo mismo, lo de las reglas, cómo preguntar y demás. Entonces puede hacer que les entre bastante. ¿Ves? Que todo esto era de eso. Y tras de eso, bueno, viene una práctica como si ustedes no pudieran sacar la lista de verbos, ¿verdad? Porque dice verbos regulares. ¿Ves? Entonces sí tienen como mucha práctica. Voy a tomarle bueno, es que esto aquí ni se entiende, casi está muy chiquitillo. Igual ahora les paso el resumen. Estas prácticas sí las ustedes podrían hacer, que es como practicar verbos. Y una parte que me gusta mucho de esta práctica es esto, que vienen preguntas y ustedes contestarlas. Porque aquí ustedes practican recordándose, ah, ok, si lo hago positivo, el verbo va en pasado. Si lo hago negativo, le ponemos el did not y el verbo en presente. Y así sucesivamente, ¿ves? Entonces, esta práctica está muy bonita porque así pueden aprender a responder las preguntas, que es lo que a ustedes como casi siempre este, se les va. ¿Verdad? Que cuando viene una pregunta así media en positivo y así unas preguntillas a ustedes es donde se enredan, escriben el verbo en presente o demás. Esta también, ¿ves? Nos dan, por ejemplo, la positiva y que ustedes creen la negativa. O nos dan una oración y que ustedes la hagan en pregunta. Estas son muy bonitas, estas prácticas. Así no creo que les entre en el examen, porque es como se dura más haciéndolo. Pero ustedes así se pueden aprender las reglas. Exactamente así se las aprenden. O sea, la fórmula de que, positivo, entonces verbo en pasado. Pregunta, verbo en presente y llevamos auxiliar. ¿Ve? Entonces ahí se las paso como por si las quieren hacer. Ok. Esta también, que esta es, bueno, escribir los verbos en pasado, nada más. Ok, aquí viene como un complete, que algo así también puede salir en el examen, ¿verdad? Que es parecido al que nos salió, pero aquí todas son positivas, entonces más o menos como para que las practiquen, para que ustedes la tengan ahí. Ok. Ay, Dios. ¿Verdad? Y hay otra más por aquello. Entonces, eso es más que todo eso. Después viene el vocabulario de todo lo que tenga que ver como con enfermedades y salud, medicina, ¿verdad? Para que lo repasen, que ese puede ser como algunos textos, ¿verdad? Que ustedes sepan que, por ejemplo, pain es como el dolor, ill es la enfermedad, sick también, ¿verdad? Entonces ahí como ¿ves? Algunas es parecidas como infection, inflammation o symptom, temperatura, ¿ves? Fiebre, tratamiento, hay algunas que sí se parecen, pero otras no tanto. Entonces para que ustedes ahí como que las repasen, que ese es el vocabulario de ese. Después vienen unos párrafos, ¿verdad? Que por ejemplo como de practicarlos, estas son de contestar estas preguntas.
con el texto. También aquí practicamos el pasado, ¿ves? Porque las preguntas vienen con el pasado. ¿Ves que el pasado viene mucho en esta vez? Entonces, como para tenerlo ahí. Ok, entonces ahí están como varios párrafos para que practiquen esa parte. Y brincamos al tema. Bueno, aquí otro párrafo. Del presente perfecto. ¿De esto ustedes se recuerdan algo, chiquillos? ¿O no se recuerdan nada? Ni idea. Me explica, profe, yo vuelvo a entender. Ok, hasta que ya lo vaya como explicando, ven si se recuerdan si sí o si no. Bueno, el primero que todo, chiquillos, el presente perfecto, igual aquí está, ¿verdad? Yo es que les paso los resumencillos porque se los pongo en español, como siempre les digo, aquí está todo en inglés, entonces de ahí ustedes como que quedan parecidones, ¿ves? Pero igual ahora les paso como esto. Ok, el presente perfecto es como cuando ustedes dicen en español, yo he jugado, ¿verdad? Que es algo que usted lo ha hecho, pero lo puede volver a hacer. O como que a mí ustedes me digan, yo he viajado a México. Ya lo hicieron, pero no quiere decir que ya nunca más lo van a volver a hacer, ¿verdad? Y es del presente perfecto porque el verbo dice jugado o comido, termina en ado o en ido, los verbos, ¿verdad? O sea que eso es en gerundio, en español serían. Y en inglés son los tiempos participios, ¿verdad? O las terceras columnas de la lista de verbos. Entonces, en el presente simple vamos a utilizar, cuando ustedes vean esto en el examen presente simple, de un solo escriban esto a un lado. Así, con solo que ustedes hagan esto, vean, ya todos se lo van a recordar. O sea que vamos a utilizar have o has y los verbos en la tercera columna. En este tiempo siempre vamos a utilizar los verbos en la tercera columna, porque esos son los perfectos, ¿verdad? Entonces, como el tema se llama presente perfecto, quiere decir que todos sus verbos tienen que ir en la tercera columna, de todo, de preguntas, de oraciones, de todo, ¿verdad? Ese es como él es, siempre en la tercera columna. Ok, ahora sí, sabiendo eso, vamos a ir viendo lo que son las oraciones positivas, igual negativas y preguntas. Una oración positiva, que es eso que está acá, se va a componer por esto. Un sujeto, ¿verdad? El auxiliar positivo, que va a depender del pronombre que nosotros utilicemos. Ahorita vemos que son estos, ¿verdad? Los auxiliares positivos, has y have. Has va a trabajar con she, he o it, y have con el resto de pronombres, you, we, they y I, ¿verdad? Entonces, ya ustedes sabiendo eso, ¿qué significa el have y el has? Ok, si ustedes lo buscan, como por ejemplo en la lista de verbos, sale que es el verbo tener, porque él va a trabajar como verbo y como auxiliar. Cuando él va a trabajar como auxiliar, como en este caso, significa a. Por ejemplo, ella ha sería she has. ¿Ves? Aquí se los puse hasta en español. I have, yo he. She has, ella ha. He has, él ha. It has es el carro ha o el perro ha, ¿verdad? You have, usted o ustedes ha o han. We have, nosotros hemos. Y they have, ellos o ellas han, ¿verdad? O sea, plural. Eso significa el have y el has, el auxiliar. Después de eso, vamos a escribir el verbo en la tercera columna siempre y el complemento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, has played soccer. Ella ha jugado fútbol. El verbo play es un verbo regular, ¿verdad? Entonces, como ya se los he dicho varias veces, cuando el verbo sea regular, quiere decir que le vamos a escribir ed al final del verbo. Entonces, en la lista de verbos, ustedes ven que la columna 2 y 3 es la misma.
Porque en los verbos regulares, vean, irregular verbs. En los verbos regulares, no los irregulares, sino aquí ves, en los verbos regulares, esta columna, la 2 y 3 es la misma, entonces por eso es que el verbo lleva ed. Si utilizamos un verbo irregular, los irregulares sí cambian. ¿Ves? Que por ejemplo it se escribe diferente en todas, que en presente, que en pasado y en participio. ¿Verdad? Entonces, para los perfectos usamos la columna 3. Ok. ¿Verdad? Entonces ahí lo vamos teniendo. Ok. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como que todo eso. Por ejemplo, aquí dice, they have learned Spanish. Ellos han aprendido, sí, aprendido español, ¿verdad? Es el verbo aprender, entonces es aprendido. Recuerden que a la hora de traducirlo siempre va a llevar el verbo en ido o en ado. Por ejemplo, comido, brincado, estudiado, ¿verdad? Que ese es el participio. We have cleaned the house. Nosotros hemos limpiado la casa. Por ejemplo, este puede ser como un complete, ¿verdad? Que esta sea lo que ustedes tienen que escribir. Nos dan el verbo nada más y ustedes tienen que conjugarlo en la tercera columna y ponerle el auxiliar. Recuérdense del auxiliar, no se nos puede olvidar, ¿verdad? Aquí también tenemos las positivas, que es como Carlos y María have gone. El have porque es plural y el verbo lo escribimos en la tercera columna. Ok. Ok, ahí. Ella ha estudiado inglés. She has studied English, ¿verdad? Ella ha estudiado inglés. Entonces, igual, el verbo va en participio. Ok. Entonces, y el auxiliar. Y cuando es negativo es casi lo mismo, chiquillos. Cuando es negativo es lo mismo, nada más que al auxiliar, al have o al has, le vamos a poner un not. Este no está, bueno, como ustedes tienen la lista de verbos, no es tan difícil. Porque no, aquí no es como el pasado simple, que, ay, que si es positivo, ay, que si es negativo, el verbo cambia. Aquí el verbo nunca va a cambiar. Cuando es negativo, nada más ponemos o has not o hasn't y el verbo igual en la tercera columna. Por ejemplo, he hasn't learned English. Él no ha aprendido inglés. I haven't studied math. Yo no he estudiado matemáticas. ¿Verdad? Entonces es la única diferencia. Y cuando es pregunta, el auxiliar, o sea, el have o el has, va de primero. El verbo igual se mantiene en la tercera columna, nada más que aquí ponemos el verbo, perdón, el auxiliar de primero. ¿Verdad? Por ejemplo, has she cleaned the car? ¿Ha ella limpiado el carro? Si le respondemos, decimos yes, she has cleaned the car. ¿Ves? Igual, verbo en la tercera columna siempre, lo único es el auxiliar. El auxiliar aquí es como el que juega el papel. ¿Verdad? Que es lo principal. No, she has not cleaned the car. Yes, por ejemplo, have you learned Spanish? Yes, I have learned Spanish. Sí, yo he aprendido inglés. O no, I haven't learned Spanish. No he aprendido inglés. Y cuando es preguntas, Profe, ¿sí? entonces ahí siempre el verbo va a quedar en la tercera columna, sea pregunta, sea negativa o positiva. Como sea. Sí, como sea. Siempre el verbo va a quedar en la tercera columna. Solo utilizamos esa. Solo esa utilizamos. Ok. Ujú. Y cuando es preguntas con WH es la misma historia, nada más que recuerden que cuando venga como por ejemplo when o what, o sea, una palabrita con WH, la respuesta nunca va a llevar ni sí ni no, sino que más bien damos información. Por ejemplo, cuando ha Daniela trabajado en el proyecto. Daniela ha trabajado en el proyecto esta semana, ¿verdad? Ok. Entonces ahí más o menos. Ok.
Ahí van. En este resumen viene una practiquilla ahí que yo les había montado por aquello de que ustedes las quieran hacer, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces ahí en el resumen van. Pero en el libro, Dios, ¿qué se me hizo el libro? El libro es exactamente el mismo, ¿verdad? Entonces, ves, aquí utilizamos, aquí está lo mismo, have o has, tercera columna, have o has, tercera columna, pero negativos y las preguntas. Les voy a pasar esto aquí como para que ahí lo tengan. Ok. Viene aquí otra práctica como para que ustedes la vayan haciendo. Para que es como cambiar las oraciones. Para que ustedes ahí como que lo tengan. Ok. Ahí. Y después, lo tengamos como más facilillo para estudiar. Ok. Vamos a ver, alguien me está escribiendo. Este muchacho se llama David, creo que era para ver cómo era que se llamaba. Que me está escribiendo. Sí, David, ahorita yo se las paso porque les voy a pasar otra, la que es la que van a poder utilizar en este examen. Entonces, mejor ahorita se las paso yo para que ustedes las tengan, puedan llevar esa. O nada más le adjuntan a la que ya han usado la última, una última hoja, que es una nueva. Vamos a ver si me sale. O sea, es la misma, nada más que tiene el final. Vamos a ver. Verbs. Es esta. Tiene al final unas tablas. ¿Ves? Es la misma columna, pero aquí al final tiene esta tabla, que es la del passive voice, y también tiene esta, que es del reported speech. Son dos temas nuevos que vamos a ver. Entonces ya casi yo se las hago llegar. Es todo lo mismo, nada más que tiene estas dos nuevas hojitas, que es lo que vamos, los dos temas como nuevillos. Entonces ahorita se las paso. Ok, A entonces veces ahí. pasa voy se las trae. Ah, Ese Passive Boy se las trae, ya nos había entrado. sí. Sí, ese passive voice es un toquecillo. Hoy lo voy a explicar y solo el reported speech lo voy a dejar para la otra semana. Porque al passive voice le voy a dedicar como que 2 semanas, que es un poquito más. Por eso esos dos que vimos no son tan complicados. El passive voice, bueno, con esa tablita que ustedes tienen aquí, que van a poder llevar, bueno, en décimo la habían llevado, pero con esta otra van a poder, ya se me perdió el tema. Es que viene un montón de párrafos. Por aquí yo lo vi antes, porque antes estaba viendo qué tenía que explicarles aquí. Con esta tablita es un poquito más fácil, porque ustedes tienen que recordarse nada más, vean, en la tabla, por ejemplo, si a ustedes les dan una oración en presente, saber que el passive voice tiene que llevar uno de estos. Si se les dan una oración en pasado, que el passive voice necesita uno de estos. El passive voice va a trabajar siempre con el verbo to be. O sea, lo necesita el verbo to be sí o sí en todos los tiempos. Pero el verbo to be es el que va a mandar siempre. Ahí, ¿verdad? O sea, el que él necesita sí, sí. O sea, tiene que estar fijo, si no ya está mal. Entonces, vamos a ir viéndolo. Que el passive voice es, por ejemplo, como cuando usted en español dice, si usted dice sí, yo limpié la casa, es una voz activa o una oración activa donde el sujeto o el protagonista, o sea, yo, es el que estamos diciendo. Yo limpié la casa, o sea, estoy contando algo que yo hice. No estamos hablando de la casa, sino de la acción mía. En cambio, la voz pasiva es decir, la casa fue limpiada. Ya no me interesa saber por quién, sino que ahora el protagonista va a ser en el que la voz activa no era importante. Lo que van a hacer es cambiar los papeles,
¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, I do my homework, hice mi tarea. My homework is done, mi tarea está hecha. No sabemos por quién, si fue que la hice yo, o le pagué a alguien o alguien me la hizo, pero lo importante es que la tarea está hecha. ¿Ves? Aquí el protagonista en la voz activa sería yo y en la voz pasiva el protagonista sería mi tarea. Entonces, ustedes tienen que saber que la voz pasiva también siempre trabaja con la tercera columna de la lista de verbos. Siempre, siempre, siempre va a ir el verbo en la voz pasiva en la tercera columna. Pero aquí el que manda, el que no se nos puede olvidar, es el verbo to be. Y ustedes van a decir, ¿cómo hago yo la oración? O sea, ¿en qué tiempo tengo que escribir yo el verbo to be? Para ustedes darle una voz, para poder crear una voz pasiva, a ustedes les tienen que dar una voz activa como primero, para usted poder ver cómo lo inventa. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, she, no sé, cleans the car, ¿en qué tiempo verbal está el verbo aquí? En esta oración. ¿Cómo está este verbo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo Pasado, profe. No, vean, pasado. En- El es que no pasado sé. sería así, clean. Ve que tiene una S. Cuando tienen una S es Ajá. presente. Es presente. Entonces usted dice, bueno, esta es la voz activa, ¿verdad? A ustedes le van a dar la voz activa siempre. Esta es la activa. La oración. ¿Ves? En la que a usted el sujeto va de primero la persona. En cambio, la voz pasiva, la persona ya no me importa, sino es el resto. En este caso sería el carro. Entonces ustedes nada más escriben así, the car, y usted dice, bueno, como la oración está en presente, yo me voy a ir a la tablita que ustedes van a poder llevar en el examen, entonces dice, ve, aquí está, presente. Ok, como la oración está en presente y yo de fijo tengo que poner el verbo to be, tengo que poner uno de estos tres. Si es positiva, ¿verdad? Si es negativa, obviamente los de abajo. Pero veamos aquí, aquí dice, ok, is, are o am. ¿Cuál es el verbo to be si yo utilizo carro? Si yo utilizo el carro, ¿cuál sería el verbo to be aquí? ¿Cuál es el verbo to be de carro? Is, Exacto. Entonces ustedes Is. escriben is. Is. Perfecto. Ya usé el verbo to be. Y como les dije que siempre tenía que ir el verbo en la tercera columna. Entonces van y lo buscan. Ese es un verbo regular, entonces va así. The car is clean y listo. Esa sería la voz pasiva, nada más, ¿verdad? ¿Ves? Ya la persona no me importa. Otra un poquito más difícil. Si yo les digo a ustedes, we didn't o did not do the project. Project. Esta oración, ¿en qué tiempo verbal está? Negativa, profe. Negativa, ajá, pero ¿en qué tiempo? Presente, pasado, futuro. Antes vimos el did, que lo acaban de ver para el Pasado. examen. Ajá, pasado. Ok, entonces ya usted sabe, dice, nosotros no hicimos el proyecto. ¿Quién iría de primero? El proyecto, ¿verdad? Porque en la voz activa nosotros somos los protagonistas. En la pasiva es el otro, en este caso el proyecto. Entonces, the project. Ok, ahora usted dice, bueno, recordemos, siempre el verbo to be. Como esta oración está en pasado, usted en el examen puede escribirle así, pasado a la par, para que se recuerde que cómo está la oración. Entonces, se viene a la tablita y dice, ok, la oración me la dieron en pasado. Entonces, yo, como es negativa, ¿verdad? Recuerden que es negativa porque dice did not, o sea, negación. Entonces, como tengo que hacer la negativa también, nada más utilizo el was not o el were not, ¿verdad? Porque ese es el verbo to be. ¿Cuál sería el verbo to be del proyecto? Was not o were not. was not, Exacto. Was not. Entonces ustedes ponen was not, siempre manteniendo la negación y el verbo que me dieron, en este caso do, lo voy y lo busco en la tercera columna. Was done. The project wasn't done. El proyecto no fue hecho. Y listo.
esa sería la voz pasiva. ¿Ves? Por eso quiero que lleven esta otra lista de verbos, porque va a estar esta tabla, porque el verbo to be cambia en todos los tiempos. ¿Ves? Esas son porque son sencillas, pero por ejemplo, si les doy el pasado perfecto, tienen que recordarse que lleva todo esto. Had been, ese es el verbo to be en el pasado perfecto. El presente perfecto, have o has been. Futuro con going to, que siempre se les olvida, vea, en este se los puse, que es is, are o am, que esto fue lo que se les olvidó en el examen a muchos. Después la palabra going to y el be. Todo esto tiene que ir cuando la oración me la dan en futuro, ¿verdad? Si me la dan en pasado continuo, que es was o were y el been. Presente continuo, el is, el are o el am y el been. ¿Ves? Y los futuros, estos. Esta tabla, por eso necesito que la lleven. Ese es el pasado perfecto. Si ustedes llevan la voz pasiva. Si ustedes llevan esa lista, lo ven muy fácil. Es nada más ver en qué está la oración. Es solo saber en qué tiempo le dan la oración. Otro ejemplo, si yo les digo a ustedes, they are going to study the song. Ok, esta es de active voice. ¿En qué tiempo verbal está esa oración, chiquillos? Presente. Es el que les entró hasta en el examen. Futuro, perdón. Sí, futuro, ¿verdad? Porque, pero aquí donde está el going to. Esto es un futuro. Futuro, future going to. Ese es el future going to. Ok. Yo les pongo aquí a ustedes esto como para que ustedes sepan en qué estaba la oración. Entonces, ahora sí, lo que aquí no era importante en la voz pasiva va a ser lo primero, o sea, the song. Ahí dice, ellos han estudiado la canción. Entonces ahora tenemos que decir, la canción será estudiada, ¿verdad? Será estudiada. Entonces, como es futuro con going to, ustedes se me van a ir a la tablita donde dice aquí ve future going to. Dice que tenemos que agregar el is, el are o el am, la palabra going to y el be. ¿Cuál es el verbo to be de la canción? Is, are o am. ¿Cuál? Is, profe, porque es cosa, ¿no? Exacto, is. Entonces, is going to be, listo. Is going to be, recuerden que lleva todo eso porque estaba en la tabla. Y el verbo que me dieron, que es study, lo vamos a ir a buscar y lo vamos a escribir en la tercera columna. The song is going to be studied. La canción será estudiada. Y listo. Esa es la voz pasiva. ¿Ok? ¿La entendieron más o menos o no la entendieron? Yo sí entiendo, profe, pero lo que se me enreda sí es eso, cómo voy a sacar, o sea, el tiempo que me lo están dando. El tiempo, sí. El tiempo es el verbo. El verbo o los auxiliares lo que a usted se lo van a identificar. Siempre, siempre va a ser el verbo o los auxiliares. ¿Verdad? Por ejemplo, en esta es porque tenía el did. Ya el did es pasado. Usted tiene que saber que el did es pasado. Por ejemplo, si a usted le dan una que dice, they don't, con solo este ya usted sabe el tiempo. Don't, no sé, fix the bike. Ellos no arreglan la bicicleta. Viene el don't. Esto es presente. La voz activa está en presente. Entonces ustedes tienen que recordarse que sería aquí the bike. Se va a la tablita. Si no se sabe cuál es el verbo to be en presente, dice que en presente es is, are o am. Nos dan bicicleta. La de bicicleta es is, ¿verdad? Pero como aquí decía don't, o sea, negación, ponemos un not. Y el verbo vamos y lo buscamos en la tercera columna. Fix es un verbo regular, le escribimos ed. The bike isn't fixed. La bicicleta no ha sido arreglada. Y listo. El que manda es el verbo en la voz activa. Y si hay un auxiliar como don't o didn't o el will o el going to, que son estos mismos que están acá, digamos. ¿Ves? Por ejemplo, el have o el had.
si viene el will. La que es tal vez un poco más difícil es si viene en presente o en pasado, el do o el did, porque no queda igual. Pero por ejemplo, si en la oración trae un will, ya usted sabe que es este mismo, el del will, el del futuro simple, o el presente continuo que venga con ing, o el futuro con going to que lleva going to. El presente perfecto lleva este mismo, el have o el has, y el pasado perfecto lleva este mismo, el had, ¿verdad? Estos son como los modals, porque también puede ser con modals, ¿verdad? Los parásitos, aquellos. Nada más bien le poníamos, por ejemplo, el modal y el be, o sea, should be, can be, a cualquiera le ponemos el be. Y si es un modal más perfecto es el modal, el have y el been. Pero de esos casi no les entra. Se los puse por aquello que se los metieran, pero casi no les entra. Vea, esta tablita se la voy a hacer pasada como acá para que si la quieren ir como, si practican la vean más fácil. Igual va a estar en el grupo, en el folleto que van a poder llevar. Chiquillos, por favor, vea que lleven esta tabla. Esta otra nueva lista de verbos, no la anterior, porque de ahí la mitad del examen se utiliza esta nueva tabla, vea, para el passive voice y para el reported speech, que es otro tema que vamos a ver la otra semana, que es esta otra. La lista anterior no tiene ninguna de esas, entonces en medio examen no lo podrían hacer si no llevan esta, ¿verdad? Porque son de esos dos temas. Entonces, por favor, traten de cambiarla o aunque sea imprimir las dos últimas hojas y se las grapan, pero llevar estas dos tablas, porque en el examen, si no hay, sí es cierto que quedan viendo para el ciprés. Ok, vamos al libro. ¿Ves? Aquí viene como un ejemplo con cada uno de los tiempos, en caso de que ustedes quieran como tener un ejemplo. Aquí están en el libro. ¿Ves? Una con el presente simple, presente perfecto, para que ustedes, como antes me dijo Cindy, no sé cómo estará la oración. Bueno, aquí hay como un ejemplo. Si usted ve que viene was doing, pasado continuo. Si viene el have, presente perfecto. El had, pasado perfecto. ¿Ves? Entonces, como para que los vean aquí un poquito más fácil. Ahí se las voy a enviar como en el grupo por si la quieren ver más sencillo. Ok. ¿Me entendieron más o menos el passive voice o no? Lo expliqué muy rápido. Ahí vamos, profe. Ok. Igual en este me voy a dedicar como 2 semanas. ¿Verdad? O sea, la otra semana Profe, también. ¿Sí? profe, no se preocupe, después de ver unas 30 veces el video que usted va a pasar de la clase, yo creo que lo entiendo perfecto. Después de ver el video 800 veces hasta que queda gastado. Sí. Bueno, aquí hay unas, chiquillos, ¿ves? Unas oracioncillas que vienen en el libro. Para que las tengan acá. Vienen otras en forma negativa. Y vamos a ver. Vienen más textos. Esto es como de los roles de la persona, de los estereotipos y las diferentes culturas. En caso como de textos. ¿Verdad? El racismo y todo lo que eso conlleva. Los derechos del ser humano. Como para textos, ¿verdad? Y después viene, bueno, aquí viene un párrafo. Hace tiempo ya no los ponen a hacer párrafos, pero es un tipo de párrafo persuasivo, que ese es como es como escribir lo que usted sí, es como para desahogarnos, ¿verdad? Un párrafo en el que usted comparte como sus ideas, dice lo que a usted le gusta, lo que no le gusta, su opinión, ¿verdad? Entonces, en caso de que lo pusieran a hacer un párrafo, es de eso. ¿Verdad? Que es como para ver, como uno evaluarse. Y después está el reported speech. Este temita, chiquillos, ¿se recuerdan de este tema? Es que es parecido al passive voice y yo lo quería dar la otra semana,
para que no se me enreden, porque lleva también todos los tiempos verbales. Es sencillo, porque con la tabla es súper fácil, porque es igual, nada más van y lo buscan en la tabla, pero se me puede enredar con el passive voice. Entonces, lo voy a dejar aquí este tema para el otro sábado, porque no quiero enredarlos. Entonces, el otro sábado nos conectamos, repasamos y vemos ese tema, para que sepan. Viene aquí unas prácticas que igual las vamos a ir haciendo. Y ese es el último tema. ¿Ves? Aquí ya es que el libro trae la lista de verbos, pero es diferente. Y ya. ¿Verdad? Y esto ya aquí es son como prácticas que tiene el libro de todos los temas, que vienen ahí como palabrillas X, pero estos son como el puro final del libro. Y ese es el último tema. Y aquí ya verá bibliografía y demás. Solo me falta el reported speech, pero es parecido al passive voice. Por eso no quiero que se me enreden. Si los explico los dos hoy, si el passive voice algo le agarraron, si les explico el reported speech ya no me van a entender nada. Porque tienen una técnica parecida. Dime. ¿Alguien me iba a hablar? No, que tiene razón, profe, no vamos a agarrar nada. No, es que yo ya lo sé. Yo no le agarré a ninguna. Al passive no le agarró. Un poco, Ay, nada. profe, no importa, yo veo la clase después, pero más o menos ahí, no sé, viendo la clase yo sé que sí entiendo. Sí. Igual les voy a pasar unos videos del propio tema, como siempre lo hago, para que ustedes después solo vean, qué sé yo, un tema de YouTube donde expliquemos solo eso, ¿verdad? Donde solo expliquemos eso. Ok. Ahí. Después, lo que les iba a enseñar era la tarea, que está disponible a partir del lunes. A partir de este lunes. Ay, mira. Ni he ingresado con razón. ¿Cuánto vale esa tarea? 5 o 10. Ah, ¿Cuánto vale? 5 o 10 esa. creo que esta vale 10. Había una que a ustedes les valía 5, ¿verdad? La anterior. Sí, la del anterior. Ujú. Es que este examen que viene, chiquillos, vale 25. Vale un poquito más. Los otros valían 20%. Este vale 25. Eso es bueno porque ahí pueden recuperar un poco de puntos, ¿verdad? Por eso es que esta tarea... ¿Por qué no le sube un poquito más a la tarea? Ah, ¿Por qué no le sube un poquito más a la tarea? verdad. El detalle es que estas plataformas yo no las... Ay, viera lo que me estresa esta cosa porque... Yo creo que, vea, usted le sube un poquito más a la tarea o nos pone un trabajito ahí extra para no ir a combo, porfa. Ajá. No vieras que yo estaba viendo que ustedes no van tan mal. Porque, no sé, ayer yo estaba en Corea. ¿Ah? Yo sí voy mal porque el primero me fue muy mal en el examen. Sí, bueno, es que tengo que ver como lo que es de lo que es ya el primera evaluación, pero ayer estaba en dirección ahí con Maritza y ella me estaba preguntando y yo dije que no lo sentía, digamos. Ustedes lo pueden ir viendo, chiquillos, vean, aquí donde dicen calificaciones, ya les sale lo que tienen hasta el día de hoy en el promedio. Entonces, nada más le suman la otra tarea, que si la hacen bien, ya tienen otro 10%. Y y el examen. Digamos, por ejemplo, ya habían unos que dije yo, bueno, ya tienen como, no sé, casi llegaban al 60 o al 55 sin hacer la tarea. Entonces yo con esa tarea ya llegan a casi al 65 y con el examen ya les da más de 70. No, pero yo creo que a mí no, yo sí iría combo legal. Ajá, porque digamos, muy mal. en ese momento yo estoy aquí en la compu y dice que llevo un 41 y un 10 de la tarea son 51. Sí, tengo que pegar el examen demasiadamente alto. Sí, ¿qué se sacó en el primer examen? Raja y titi con 40, casi me da un infarto.
Sí, bueno, hay Por algunos. eso yo Igual, estaba peleando con Marisa que nos ayuden algún trabajo extra o algo que ustedes nos puedan ayudar para saber uno que va a ser estandarizadas tranquilos, porque si no entonces vamos la semana que vamos a hacer exámenes, la semana que sigue todos los días en la noche ser estandarizadas y la que sigue vamos a hacer convocatorias. sí, sí, sí. Igual Es de tengo que lo que damos casi sentarme a toda la revisar. semana. Sí, igual yo la plataforma la reviso después, porque a veces no le arrastra todos los puntos o algún, entonces yo siempre, digamos, cuando yo ya le voy a decir a ustedes, usted tiene que ir a combo, es porque ya definitivamente ya lo sumé bien todo. ¿Verdad? Yo descargo todas las notas y voy así a palo, digamos, sumando a uno por uno para yo asegurarme de que en verdad es que vaya combo, porque a veces yo reviso o ahorita después, o sea, cuando ya toca sacar el promedio, tarea por tarea de nuevo de cada uno de ustedes, por si la plataforma no le sumó un punto o algo no le faltó. Entonces, por aquello ahí, tal vez le haga falta algo. Esperemos que tal vez le haga falta un punto. Ay, profe, yo no sé, pero De ahí va. yo estoy estresadítica porque legales, bueno, espero que en biología, yo sé que no me fue tan bien en el examen, pero este otro tiro yo logro alzar. Pero yo había desertado noveno por inglés, entonces conocí este programa y me metí ahí y la Ujú. logré. Y ahora, el año pasado la logré las 6 juntas, sinceramente. Bueno, el año pasado no, en el semestre pasado. Ujú. Y se logré las 6 juntas y yo dije, qué bendición, logré pasarla, pero este tiro yo me siento tan agüada que digo, qué varas. Digo, yo de Sí, octubre hasta final de noviembre metían con él, le digo, yo no me voy a quedar de otra. sí, no, no, pero esperemos a ver, esperemos Y todavía es a ver que, qué. vea, de hecho, a mí y a otra compañera nos contactaron la sede de Alajuela. La sede de Alajuela quiere que nosotros firmemos un papel en Ujú. el cual dice que a nosotros no recibimos ni clases para las estandarizadas ni nada para ver si las quitan. Pero yo le dije a Marisa, nosotros no podemos firmar ese papel porque lo que hacemos es quedarla en mal a usted y a los profesores que sí nos están dando clases. Entonces Marisa me dijo, consiga el papel que están pidiendo a la juela. Yo de hecho no sé si ya me lo pasó la muchacha o no porque no he revisado. Sí, Pero Marisa me dijo, después de lo contrario, yo a ustedes los apoyo. Y dice, si es para quitar la estandarizada, yo las apoyo y les digo, chiquillos, firmen ese papel para que se ayuden entre todas las sedes, porque lo están haciendo la sede de Alajuela y la de Heredia. ujú. Sí, Yo digo, sí, y si sí, quitan ojalá. estandarizada, ya yo tranquila la convocatoria. El problema es tanto estudiar toda la semana, ¿en qué momento va a estudiar un inglés para ir a salvar la convocatoria y Sí, salvar las estandarizadas? sí, 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 pero de Entonces ahí eso me no. tiene que sacrificar. Todavía está en juego 35, al día de hoy 35%, ¿verdad? Esta tarea y 25 el examen. Entonces, en el examen solo tienes una unidad. Péguele bastante la estudiada a la materia, a estos, para que pueda ir por una nota altilla, ¿verdad? Bueno, Entonces, yo a vamos a ver ver cómo qué. nos va, no es a la fe, ya le estoy dando y todo, pero vamos a ver, porque a mí inglés a mí me agarra frío, me pongo helada, de todo me pasa, yo no lo logro, no lo logro. Sí, sí, es que hay algunos que les cuesta un poquito más. Pero bueno, ahí Ok, va. Bueno, chiquillos, después de eso, en esta tareita que nosotros vamos a hacer es escuchar este audio y escribirme la oración en la voz pasiva. O sea, la oración lo dice, es nada más ustedes escribirla. Aquí la plataforma porque dice que utilice las contractions in negative form, o sea, las maneras chiquititas de escribirla. Por ejemplo, se me ocurre que aquí ustedes pongan did not y aquí pongan ejemplo que el párrafo diga eso, se me ocurre, no sé, el texto. Entonces, si la plataforma se lo pone malo porque usted puso did not, yo después se lo pongo bueno, porque como ella quiere que ustedes utilicen los contractions, es poner como así, ¿verdad? El contraction, que es como la manera corta. Pero no importa, o sea, póngalo de cualquiera de las dos. Igual yo después lo reviso si la plataforma le puso algo malo y se lo pongo bueno, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas que son de oraciones del presente simple y otras passive voice. Es fácil encontrarlo, por ejemplo, los edificios. Este es passive voice porque los edificios no pueden hacer algo, son solo las personas. Entonces, cuando el objeto va de primero, sería passive voice. Los empleados, ahí está sí es active, ¿verdad? John es active. El carro, pasiva. ¿Ves? Porque el carro no puede hacer algo. Entonces, cuando la persona está de primera, es activa. Y cuando el objeto está de primero, es pasiva. ¿Ves? Los profesores.
Los vidrios, ¿ves? Que es diferente, ahí van. Después, awards es como los premios, ¿verdad? Yo, ok. Ahí usted va viendo cuál es activa y cuál es pasiva. Los carros y el almuerzo. Entonces, con solo que venga un objeto ya es pasiva. Entonces es escuchar el audio. El audio va diciendo aquí lo que ustedes tienen como que el audio va diciendo las oraciones. Entonces ustedes lo van escuchando, digamos, si le damos play, él va a ir diciendo. La 1, no sé, le voy a dar play a ver si ustedes escuchan algo. Listening Lab Exercise 41. ¿Sí escuchan o no? No, profe, no se escucha. No, No, profe. sí, es que ves, eso solo, digamos, yo sí puedo, pero como estoy grabando, perdón, como estoy en Teams no me deja compartirles eso. O sea, el audio no. Pero bueno, el audio, digamos, voy a leerle la primera para ver Present cómo queda. tense passive voice. 1. The buildings are painted every summer. Ok, esta la que dice es así, aren't. Si ustedes escriben aren't, perfecto, aren't painted. Esta es como la respuesta de la 1. ¿Ves? Pero se me ocurre que alguien escribiera aquí, en lugar de aren't, me escribió are not. La plataforma se la va a poner mala, pero yo después me meto y se la pongo buena. Porque es que el audio dice así, aren't, pero los dos funcionan bien. Entonces, ¿ves? Esta es una voz que pasiva. Los edificios no son pintados, ¿verdad? ¿Ves? Y es del presente, ve el verbo are, el verbo to be está en presente. Y así, ella la va diciendo así claritico, dice, the buildings aren't painting every summer. Entonces, nada más transcribir lo que usted va escuchando, ¿verdad? Pueden escuchar el audio 50 veces si quieren, lo pueden hacer más despacio, o sea, que la persona hable más lento aquí, ¿verdad? Digamos, 0,5 el señor va súper lento hablando. Obviamente que si lo suben, va el señor hablando más rápido. Y nada más. Esa es como toda la tarea, chiquillos. Esa parte. Y listo. Con eso se ganan el 10% restante. No sé si les quedó alguna duda con esa tarea. Vamos por ese 20 a tarea, profe, por ese 20. 10, pero bueno, está bien. Ah, bueno, entendí mal, entendí mal. Entonces, Sí. nada más es de escuchar y ir escribiendo, no hay que batear, como dice uno. No. Es nada más transcribir lo que el señor dice. Nada más. El señor va diciendo las respuestas, Ok, digamos. Ajá. Ujú. Está disponible de lunes, ¿verdad? De lunes al domingo de la otra semana. Y ahí, ya esa sería la última tarea porque ustedes hacen, chiquillos, vean, como ustedes son solo una unidad, vea, ya hoy vimos más de la mitad. Solo me queda un tema, que lo voy a ver mañana en, si acaso, media hora, ¿verdad? Porque tiene sus cosillas, pero ya. Y tenemos para conectarnos y repasar. Bueno, la otra hora de la, digamos que veamos de 10 a 11 el tema. De 11 a 12 podemos repasar todo. Y el siguiente sábado también repasar otra vez todo. O sea, tenemos que, digamos que clase y media solo para repasar para el examen. Porque como es tan poquita materia, nos va a sobrar mucho tiempo para repasar juntos. Yo igual les voy a ir pasando como... Tengo ganas de hacerles como una práctica grande y que todos la hagan, digamos, para que practiquen para el examen, ¿me entienden? Como una tarea de práctica de examen, para que ustedes la hagan solitos y me la pasen, para que ustedes digan, bueno, sí, ya voy para casi el 100 para el examen, ¿verdad? Entonces, como que ustedes practiquen por lo menos toda la gramática. Voy a ver si en estos días les monto como una así, donde estén los 4 tiempos. El pasado, el presente perfecto, la voz pasiva y el reported speech. Para que la hagamos ahí, entre ustedes solitos y juntos también ahí, ¿verdad? Para ver si nos ayudamos un poco. Y ahí estaríamos. No sé si tienen una duda, consulta, chiquillos, por lo menos para dejar de grabar. No, profe. No, profe. Todo bien. Bueno, voy a cortar el video.